Muy bien, jóvenes, empecemos con la primera plática de endocrinología. Esta primera plática es básicamente la introducción al semestre. Vamos a abordar lo que son los tipos de hormonas, algunos de sus receptores y sobre todo algo de funcionamiento hipotalámico como control de secreción a nivel hipofisiario. Posteriormente, en la segunda parte de esta presentación, se hace un breve recordatorio sobre algunos ejes hipotálamo-hipofisiarios, que deben de ustedes checar en casa para hacer un recordatorio de algo que deben de haber visto en fisiología, si mal no recuerdo. Para nosotros la endocrinología es un sistema vasto en el cual existe comunicación de hormonas o utilizando hormonas como mensajeros químicos, y normalmente vamos a utilizar o vamos a establecer el envío o la secreción de estos mensajeros químicos de hormonas a través de manera endocrina, es decir, la secreción de estas hormonas en el torrente sanguíneo o a nivel local, a nivel propiamente para utilizarse por la misma célula que lo está produciendo o por células que se encuentran de manera vecinal o alrededor de este grupo de células productoras de hormonas. Es importante recordar que el sistema endocrino tiene gran comunicación con el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Inclusive, actualmente nos vamos a referir al sistema endocrino como al sistema inmunoendocrinológico o neuroinmunoendocrinológico. ¿Por qué? Porque realmente participan gran cantidad de estructuras de estos tres sistemas dentro del control homeostático o metabólico del cuerpo. Prácticamente el sistema endocrinológico o neuroinmunoendocrinológico regula la actividad celular en todos los compartimentos, regula la movilización, almacenamiento y disponibilidad de sustratos para las demandas metabólicas, regula balance de agua, sodio, regula con esto el líquido extracelular y el intracelular, regula el contenido de calcio, fósforo en el líquido extracelular, regula la respuesta al estrés, tanto a nivel metabólico como a nivel vascular, y prácticamente, como mencioné en los últimos dos puntos, se encuentra en todos los aspectos integrativos de la vida: metabolismo, crecimiento, diferenciación sexual, adaptación al medio ambiente. Y prácticamente existen otro grupo u otra cantidad de tejido endocrinológico que prácticamente lo encontramos en el corazón, en el riñón y a nivel gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. El sistema neuroinmunoendocrino o endocrinológico prácticamente lo hemos aprendido como parte esencial o como sus componentes, encontrando al hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, las glándulas parotídeas, glándulas tiroideas, glándulas suprarrenales, páncreas, testículos y ovarios, que prácticamente los vamos a abordar a lo largo del semestre. Pero también existe otro subgrupo, otra clase de tejido endocrinológico, el llamado sistema neuroendocrino difuso o el SNED, compuesta por células APUT o células que tienen que ver con la descarboxilación de aminas, que posteriormente se encontraron o se adherieron a lo que es el sistema neuroinmunológico. Prácticamente estas células las encontramos en diferentes tejidos, a nivel del corazón, a nivel renal, a nivel del tubo gastrointestinal y a nivel pulmonar, y en algunas situaciones a nivel pancreático. Prácticamente el sistema gastrointestinal es el que tiene la mayor cantidad de estas células acomodadas de manera difusa y son las encargadas de generar la producción, por ejemplo, de incretinas, y prácticamente se les denomina como células LSF, que esperamos ver más adelante, alcanzar a verlo porque esto no viene mucho en los libros de fisiología. Y prácticamente la capacidad de estas células, al ser un grupo o parche de células dentro de un tejido con una diferente función, prácticamente de producir ciertas sustancias que permitan la comunicación entre el sistema endocrinológico y el sistema neurológico, en este caso refiriéndonos específicamente al sistema gastrointestinal. En la imagen de arriba pues vemos los diferentes tipos de células que encontramos en diferentes partes del tubo gastrointestinal, incluyendo el estómago, a nivel del duodeno, a nivel de ilion, y lo que es también la presencia de la válvula ileocecal. Y prácticamente tenemos abajo la imagen de cómo se realiza la secreción de ciertas sustancias derivadas de aminas, principalmente directamente utilizando los capilares que se encuentran por debajo de la capa mucosa de lo que es el tubo gastrointestinal.
Entonces prácticamente este sistema tiene mucho que ver con algunas de las últimas patologías que se encuentran dentro del semestre, como síndromes carcinoides, insulinomas, etcétera, porque estas células son las que están afectadas y pueden generar un tipo de tumoraciones. Prácticamente es importante que ustedes recuerden que este sistema es también parte de lo que es el sistema neuroinmunoendocrinológico y deben de tomarse en cuenta y debería de aparecer dentro de todas las imágenes que ustedes checan en sus libros de fisiología. Empezamos, básicamente tenemos una clasificación de las hormonas, mensajeros bioquímicos, a través de los componentes principales. Lo podemos dividir en aquellas hormonas formadas por aminas o aminoácidos, péptidos, polipéptidos o proteínas y hormonas esteroideas. Prácticamente tenemos la mayor parte de todas las hormonas divididas en estos tres grupos. Para las aminas, pues básicamente tenemos dopamina, epinefrina, norepinefrina, hormonas tiroideas. Para los péptidos tenemos todos los factores liberadores a nivel hipotalámico y tenemos ahí la división de algunas hormonas o gonadotrofinas como la LH, FSH, TSH, que son hormonas derivadas de la hipófisis anterior. Aquí también tenemos la insulina, tenemos la calcitonina y tenemos la hormona paratiroidea. Y el grupo de esteroides o derivados con grupo esterol, prácticamente encontramos todo lo que son glucocorticoides, estrógenos, testosterona, progesterona, etcétera, etcétera. Otra clasificación sencilla, aminas, proteínas, péptidos y esteroides. A los esteroides se me olvidó comentar que también encontramos la vitamina D y aquellas hormonas algunas vitaminas liposolubles. Recuerden que el precursor es el grupo esterol y habitualmente es el grupo o la sustancia del colesterol como precursor de todas estas hormonas. Prácticamente la actividad o secreción hormonal es tejido que secreta una hormona que se dirige a un órgano diana a través del torrente sanguíneo, que es prácticamente la secreción endocrina, y la actividad paracrina y autocrina de esa misma cantidad de hormona, que puede ser una amina, puede ser un polipéptido, un péptido o una hormona derivada del grupo esteroide, que actúan en diferentes lugares de manera localizada, cerca en otros órganos diana o células dianas cercanas a la célula que está induciendo la producción de hormona, o la misma célula induce la producción de hormonas para tener actividad sobre su metabolismo o sobre su estructura celular. Las hormonas pues van a tener dos situaciones distintas. Aquellas hormonas en las cuales su síntesis es mediada por vesículas a través de utilización del aparato de Golgi, que prácticamente este grupo de hormonas se refiere a hormonas hidrosolubles, y aquí encontramos las hormonas proteicas y o polipeptídicas. Habitualmente esas hormonas permanecen almacenadas hasta que se requieren. Aquellas hormonas cuya síntesis no es mediada por vesículas y está formada o estructurada y sintetizada por el retículo endoplásmico liso son las llamadas hormonas liposolubles, glucocorticoides, estrógenos, andrógenos, etc. y mineralocorticoides, todas derivadas de grupos esteroles del colesterol y son liberados conforme son sintetizados. En esta imagen se muestra prácticamente una hormona mediada por aparato de Golgi, en el cual se genera la síntesis de una prepormona o prohormona, se empaca o se forman vesículas dentro del aparato de Golgi, se almacenan, que esa es una característica de las hormonas liposolubles, y son secretadas de acuerdo a la necesidad del estímulo, que puede ser neurológico o un estímulo hormonal. ¿Ok? Entonces prácticamente es una diferencia de cómo se generan hormonas hidrosolubles y liposolubles. En este caso mostrando el ejemplo de una hormona hidrosoluble. Los efectos hormonales prácticamente son distintos. Llamamos efectos hormonales a nivel propiamente de las estructuras celulares y de acuerdo a los efectos que generan sobre las células. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Efectos hormonales son o activa la hormona canales iónicos, o activan proteínas preexistentes a través de la activación de segundos mensajeros, o activan genes para generar la síntesis de proteínas. Solamente tenemos, o estos son los tres efectos más importantes que deben recordar. Los efectos celulares de las hormonas o sobre la célula, de las hormonas sobre células, prácticamente les denominamos directos o efectos permisibles. Los directos son los cambios en la conformación celular que son visibles, mientras los permisibles esos no se pueden ver, pero se supone que son, al no verse o ser menos obvios,
prácticamente facilitan la actividad de hormona o de otras sustancias a través de cambios generalmente internos que ocasionan este grupo de hormonas. Estos efectos permisibles prácticamente favorecen el funcionamiento de la mayor parte de todos los tejidos. Entonces, una hormona puede ser un efecto directo o un efecto permisible, que es importante que lo recuerden. La regulación de la secreción hormonal pues prácticamente está dada por diferentes elementos. Pueden ser factores químicos, alguna sustancia que se eleva o disminuye en sangre, los mismos factores endocrinológicos, otra hormona que está generada por otra glándula o por otro tejido glandular que genera la elevación de otra hormona, y el control neuronal, que prácticamente es parte importante del control de secreción hormonal en todos los tejidos. En el cuadro moradito que se ve al lado derecho nos muestra otra clasificación estructural de las hormonas, y aquí básicamente nos hace una subdivisión en el grupo de hormonas peptídicas polipeptídicas. Bueno, peptídicas, polipeptídicas, y pone las glucoproteínas, que básicamente se las puse en el cuadrito en rojo para que no se pierdan. Quedamos que pues las hormonas peptídicas todas se han formado por múltiples péptidos, y las glucoproteínas prácticamente pertenecen a tres grupos, que son las hormonas estimulantes foliculares, hormona estimulante de la tiroides y hormona luteinizante. Esos tres se consideran como residuos de carbohidratos y proteínas, y prácticamente se menciona esta tercera división. Todas las demás hormonas en sí son formadas por péptidos o gran cantidad de péptidos unidos como los polipéptidos, y de todas maneras no es necesario que nos aprendamos de manera constante o de manera completa cuántas hormonas o qué hormonas son las que se generan o pertenecen al grupo bioquímico. Lo importante es que recuerden ustedes cuáles son las hormonas más sencillas, las aminas y las hormonas liposolubles, que son las distintamente que vienen del grupo del colesterol. Mecanismos de regulación hormonal. Prácticamente tenemos lo que les había dicho. El sistema neurológico nos ayuda al sistema endocrinológico a generar la secreción de grupos hormonales. Tenemos tres maneras o tres formas o tres patrones: el ritmo circadiano o diurno, el ciclo pulsátil o cíclico, y la dependencia de sustancias circulantes, como en el caso de sodio, potasio, calcio o glucosa. Normalmente las hormonas, recuerden que siempre operan bajo sistemas de feedback, y habitualmente las hormonas afectan o realizan su actividad sobre receptores específicos para esas hormonas, y de eso depende mucho, en este caso, para las hormonas hidrosolubles y para las hormonas esteroideas. Prácticamente los receptores los vamos a encontrar a nivel citosólico, que son diferencias que vamos a ver más adelante. Todas las hormonas requieren o son de metabolismo, no pueden permanecer durante mucho tiempo en el organismo, y son diferentes las rutas metabólicas que pueden seguir. En esta imagen lo que vemos es una manera sencilla de poder demostrar de manera gráfica los patrones de liberación de hormonas. En este caso, a lo largo del día, tanto en la luz como en la noche, prácticamente tenemos diferentes patrones hormonales que son liberados. A eso se referiría el ritmo diurno o ritmo circadiano. Realmente la diferencia entre uno y otro es algo difícil. ¿Por qué? Porque se supone que el ritmo circadiano es aquel ritmo en el cual permanece constante en diferentes condiciones, es decir, se va a liberar a la hora que le toca liberarse por cuestiones por parte del reloj biológico a nivel hipotalámico. Mientras que el ritmo diurno, que toma en cuenta la diferencia entre la luz o el despertar, o los ciclos de luz, sueño, despertares, de dormir, despertar, por ejemplo, o de luz, oscuridad, prácticamente sí pueden llegar a variar a lo largo del día si cambiaron las condiciones. Así pues, vemos ahí que la insulina pues se libera en mayor cantidad a nivel entre las 4 y 5 de la tarde, a pesar de tener una liberación también pulsátil junto con los alimentos, y una liberación de manera pulsátil durante los tiempos de ayuno o los tiempos entre comidas. Entonces, prácticamente esa liberación pulsátil incrementa su cantidad de manera habitual entre las 4 y 5 de la tarde durante el tiempo en el cual hay luz y en el cual se supone que estamos activos. Mientras, por ejemplo, que para el sistema renina-angiotensina-aldosterona
Prácticamente la liberación es en los ciclos de oscuridad, en los cuales está en las proximidades del despertar, entre las 4 y 5 de la mañana, allá arriba junto en el que se llama RAD lo pueden ver, y prácticamente su liberación es acompañada en mayor cantidad en esas horas. Entonces ahí es dependiente de la oscuridad y es dependiente todavía, o es una hormona dependiente del ciclo del sueño, ¿sí? Mientras que para la hormona de la insulina, por ejemplo, es dependiente del día, de la luz del día, y es independiente del ciclo del sueño, pero es dependiente de que exista luz o que estemos despiertos. Obviamente, si yo modifico estos horarios, si estoy despierto en la madrugada, pues obviamente este sistema se va a ver afectado o liberando en mayor cantidad o menor cantidad, porque no se puede saber en qué grado se puede llegar a afectar esta situación. Ahora, definiendo o haciendo un poquito más fácil para nosotros la definición, pongo este cuadrito en el cual me menciona que un ritmo circadiano es aquel que aparece durante un periodo de 24 horas que es persistente y en condiciones constantes, ¿sale? Mientras que el ritmo diurno tiene que ver con esos dos ciclos, el ciclo del sueño-despertar, ciclo de luz-oscuridad, y prácticamente la mayor parte de las hormonas se rigen por los ritmos diarios o diurnos, pero estos sí se pueden modificar si existen modificaciones en el comportamiento en los horarios. Es lo que principalmente quiero que se lleven ustedes en la mente. En esta otra imagen, también sacada de este artículo del Nature de este año, prácticamente vemos que la luz que actúan sobre los ojos, actúan sobre el sistema nervioso central, sobre el núcleo supraquiasmático, tienen una vía específica de la retina a nivel del quiasma y a nivel supraquiasmático y del núcleo supraquiasmático hipotalámico, y permite interactuar y generar o controlar diferentes elementos, como son los ciclos de despertar o el comportamiento al despertar, la alimentación, regula el sistema autónomo, que eso es importante, todo esto a nivel hipotalámico, regula la liberación de cortisol, melatonina y regula la temperatura. Prácticamente se conocía que el principal reloj biológico se encontraba a nivel hipotalámico, pero posteriormente se conoce ahora que también existen relojes periféricos que regulan la liberación de ciertas sustancias, y estos relojes periféricos principalmente los encontramos en el sistema gastrointestinal, que tiene mucho que ver con ese sistema neuroendocrino difuso, con el sistema muscular, con el hígado, con los tipos de grasas, la grasa blanca o el tejido adiposo café, en este caso WAT o VAT, y el páncreas. Prácticamente esos órganos son capaces también de regular la liberación de hormonas a través de contar ellos mismos sus grupos celulares con relojes biológicos celulares para la liberación de cierto tipo de hormonas. Un tema un poquitito más difícil y un tema que se debería de estar evaluando ya en las clases de fisiología. Recordemos pues entonces que la liberación depende mucho de la liberación de las hormonas, depende del control neurológico, pero también depende del sistema de retroalimentación de feedback, es decir, yo obligo a un grupo de tejido glandular a secretar una serie de hormonas, y esa hormona liberada también me puede regular la liberación de ella misma. Eso es lo que se conoce como el sistema de retroalimentación o feedback. Prácticamente lo que ustedes ya saben, existe un sistema de feedback de asa corta y de asa larga. Entre mayor cantidad de elementos hayan estado constituidos para la liberación de una hormona, pues se le llama sistema de asa larga. Y si desde la liberación de hormonas trópicas de la hipófisis anterior se puede regular la liberación de esa hormona, prácticamente le llamamos un sistema de asa corta. Prácticamente todos o la mayor parte de las glándulas que vamos a estudiar tienen este sistema de feedback, que es importante conocerlo porque vamos a ver que existen otras sustancias que también son capaces de retroalimentarlo. El sistema de feedback negativo, más frecuente es que sea negativo, es capaz de inhibir el sistema. Permite mantener la concentración sérica de hormonas en rangos fisiológicos. La inhibición del sistema feedback negativo habitualmente genera estados patológicos en el cual existe exceso de hormonas. Transporte hormonal. Prácticamente tenemos dos tipos de hormonas, hidrosolubles y liposolubles. Para las hormonas hidrosolubles, habitualmente, que son todas las hormonas de origen químico proteico o peptídicas o polipeptídicas o glucoproteínas, prácticamente tenemos
hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisiarias, hormona paratiroidea, insulina, por las más importantes. Prácticamente ellos tienen una vida media rápida en minutos, son catabolizados por enzimas en cuestión de minutos. Por ejemplo, la vida media de la insulina, que es de 3 a 5 minutos solamente, tienen alto peso molecular y no pueden difundir por la membrana celular, requieren de un transportador pues para que puedan llegar al sitio donde van a realizar su actividad. Normalmente estas hormonas hidrosolubles de características peptídicas interactúan con receptores de membrana celular, mientras que las hormonas liposolubles, que son el grupo derivado del colesterol, la vitamina D, el ácido retinoico, prácticamente son transportadas por proteínas también con una duración de mayor cantidad de días. Normalmente recordemos que la porción de la hormona que no está fija a la proteína transportadora son las activas, y estas sí tienen la capacidad de difundir a través de la membrana celular y habitualmente llegan a dos tipos de receptores. En este caso para las esteroideas, los citosólicos, y en el caso de las hormonas tiroideas, los nucleares, aunque aquí prácticamente no mencioné las hormonas tiroideas porque acuérdense que la característica hormonal química son derivadas de aminas, solamente que como su funcionamiento es poder pasar a través de la membrana celular y poder llegar a un núcleo, a un receptor nuclear, prácticamente este libro las engloba como una hormona liposoluble. Entonces, tenemos hormona libre secretada por un tejido glandular. Esa hormona se une a un transportador que habitualmente puede ser albúmina, puede ser globulinas. Esa proteína transportadora prácticamente genera la llegada de esa hormona al tejido diana donde va a hacer su actividad, y debe de haber una liberación de ese grupo hormonal para poder realizar su actividad. Muchas hormonas se transportan en el plasma a través de la unión a proteínas, albúmina, globulinas, como les había comentado, y la fracción unida a proteínas actúa como reservorio y no se une el receptor de la hormona mientras esté unida a la proteína transportadora. Por ello, muchas de las hormonas que nos interesa no nos interesa medir la concentración total de la hormona, sino nos interesa medir la fracción libre de la hormona, como en el caso de T4 libre o el cortisol libre en orina. Esa es lo que nos lleva a establecer cuál es la actividad o cuál es la hormona biológicamente activa, la que está libre y no está unida al transportador. Dentro de las proteínas, como les había dicho, que generan el transporte hormonal, prácticamente tenemos un montón de globulinas y tenemos la albúmina. Importante aquí es que todas estas tenemos, si se fijan ustedes, para la mayor parte de las hormonas derivadas del colesterol o esteroideas, cortisol, progesterona, dihidrotestosterona, testosterona, estradiol, etc. Prácticamente tenemos globulinas para su manejo y para su transporte en el plasma. Para la tiroidea también tenemos una serie de globulinas, y la albúmina, que sería para todas las hormonas lipídicas. Entonces prácticamente las hormonas lipídicas dependen de estos transportadores, aunque ya les comenté que las hormonas hidrosolubles también cuentan con ella. Prácticamente es mucho más importante para las hormonas lipídicas. Lo importante aquí es ver qué factores incrementan las proteínas fijadoras o transportadoras y qué factores lo disminuyen. En naranja le puse las flechitas de cuáles son los elementos más importantes. Si se fija en la cantidad, o una hormona estrogénica o el estrógeno es capaz de incrementar la cantidad de proteínas fijadoras o transportadoras de corticosteroides, por ejemplo, y aumentan también la cantidad de globulinas fijadoras de hormonas tiroideas. Mientras que las enfermedades o los factores que más disminuyen las proteínas fijadoras prácticamente está la enfermedad hepática, en el caso de la enfermedad renal para la albúmina, pero la enfermedad hepática es principalmente el predominante, en el cual puede ocasionar que existan menos nivel de hormonas de proteínas transportadoras de grupos hormonales. Una vez que tengo menor cantidad de proteínas transportadoras, tengo mayor cantidad de hormona libre y de hormona biológicamente activa, aunque es más difícil que llegue de manera correcta al tejido al cual debe de realizar su actividad. Entonces aquí son varios conceptos que deben de ir asimilando para posteriormente, porque posteriormente lo vamos a ver en algunas patologías. Entonces, todo lo que aumente mis proteínas fijadoras, tanto para el transporte de hormonas lipídicas o esteroideas, son los estrógenos. Todo lo que disminuye la cantidad de proteínas transportadoras para hormonas lipídicas y para hormonas tiroideas principalmente es la enfermedad hepática. Eso es lo más importante que quiero que entiendan. Y la enfermedad renal en el caso de la pérdida o proteinurias en el rango nefrótico para la albúmina.
El aclaramiento metabólico de las hormonas prácticamente nos señala que existen dos métodos, por eso les puse un número 1 y un número 2, muy sencillo. Las hormonas hidrosolubles prácticamente van a ser internalizadas en el complejo receptor-hormona y van a degradarse de manera lisosomal. Esto a nivel del propio tejido donde actuaron. Y en el segundo es prácticamente algunos grupos hormonales, sobre todo los liposolubles, prácticamente, bueno, y en el caso de algunas polipeptídicas como la insulina, van a tener que ir al hígado a ser destoxificadas, teniendo dos tipos de reacciones de detoxificación. La reacción de fase 1, que es la hidroxilación y reducción, y la fase 2, que es la conjugación, para pasar posteriormente a ser excretadas a nivel intestinal y en la mayor parte a nivel renal. Entonces, esos son los métodos de metabolismo o aclaramiento hormonal, propiamente en el tejido o a través de a nivel hepático y excretados a nivel renal. Otra de las situaciones importantes que deben recordar es la regla del upregulation y downregulation, que prácticamente nos dice que la sensibilidad de una célula diana o una hormona en particular está relacionada con el número total de receptores por células, ¿sí? Entonces, si tenemos una regulación a la alta, habitualmente significa que tenemos baja concentración hormonal y aumenta el número de receptores hormonales. Eso hace que tenga mayor actividad o una actividad mucho mayormente o de manera más rápida. Mientras que si tengo un fenómeno de regulación a la baja o down regulation, prácticamente tengo o significa que tengo una alta concentración hormonal y la cantidad de receptores van a ser internalizados a través de las mismas células y por lo tanto, aunque existe un exceso de esa hormona, prácticamente no va a haber un efecto de manera rápida o de manera importante dentro del tejido diano. Entonces, es importante porque este fenómeno se va a repetir mucho, sobre todo cuando veamos alteraciones en el metabolismo del carbohidrato, con lo que denominamos resistencia a la insulina o en el síndrome metabólico que ya vieron en el semestre pasado, también es algo que deben de haber visto de manera constante. Los receptores hormonales, pues aquí en esta imagen, en la figura 21-4, prácticamente tenemos una hormona liposoluble que prácticamente pasa la membrana lipídica, se une a un receptor citosólico y intracelular en este caso y genera su actividad. Mientras que para las hormonas hidrosolubles, en este caso peptídicas, tenemos un receptor transmembrana o dentro de la membrana que permite a través de la producción de un segundo mensajero generar enzimas que permiten realizar la respuesta celular. Normalmente ese segundo mensajero, que es dependiente más que nada para las hormonas hidrosolubles, son de diferentes características. En este caso nos menciona la proteína sinasa A o la proteína sinasa C, que ahorita lo vamos a ver. Prácticamente aquellas hormonas que realizan interacciones intracelulares pues son todas las hormonas derivadas de los esteroles, incluyendo la hormona tiroidea, y las hormonas derivadas o de características hidrosolubles o peptídicas son aquellas que necesitan forzosamente un receptor transmembrana y un segundo mensajero. Así tenemos para las hormonas polipeptídicas, peptídicas, diferentes grupos de receptores. Los receptores acoplados a los 7 dominios transmembranos o receptores de proteína G, receptores tirosincinasa, receptores parasitocinas y serincinasa, que cada uno tiene un segundo mensajero. En el caso de la proteína G, pues tenemos varios que son la adenilciclasa o la fosfolipasa o el diacilglicerol. Para el grupo de tirosincinasa prácticamente tenemos sorfatidilinositol y la mapsinasa o la sinasa proliferadora o activadora de potente mitógeno, y lo que llamamos los receptores JAK-STAT para citocinas y los SMAS para la serincina. Entonces, receptores unidos a proteína G son para aquellas hormonas como la PTH, ACTH, TRH, somatostatina, etc. Los receptores que utilizan las parasitocinas son los JAK-STAT o utilizan un segundo mensajero conocido como JAK-STAT, y prácticamente es una repetición de la imagen. Eso es importante que lo lean ya en su casa. En esta imagen prácticamente vemos hormonas peptídicas, glucagón, angiotensina, somatostatina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, de gonadotrofinas, etc. Interactúan con las porciones del receptor transmembrana con los 7 dominios de una proteína G
que son esos 7 cilindros, y prácticamente genera la presencia de un segundo mensajero. El segundo mensajero, dependiendo de sus características bioquímicas, puede incrementar o disminuir ciertas sustancias. En este caso, los segundos mensajeros para proteína G están dados por adenilciclasa siempre y cuando se active la porción alfa 1 o alfa I, perdón, en el caso del receptor de proteína G, lo que es el alfa Q o alfa S, que nos aumentan en este caso la AMP cíclico, y la presencia de diferentes o otros grupos de segundos mensajeros como el de acilglicerol, la fosfolipasa, la proteína quinasa principalmente. Entonces, cada uno de los receptores de proteína G para hormonas hidrosolubles polipeptídicas o peptídicas prácticamente va a tener diferentes consecuencias dependiendo de la capacidad que tenga de interactuar con alguna de las o generar alguno de los segundos mensajeros. Prácticamente tenemos diferentes respuestas biológicas para esto. En el caso de factores de crecimiento como la insulina, la actividad principalmente está sobre receptores tirosina quinasa y con actividades distintas en la fosforilación de ciertos elementos o en la porción interna del receptor, como vamos a ver ya en el caso que veamos síndrome metabólico y diabetes. En esta imagen prácticamente tenemos una hormona no esteroidea, como menciona en este caso la CTH, que es una hormona polipeptídica. Acuérdense que todas las hormonas liberadas de la adenopófisis son casi siempre peptídicas. Interactúa con su receptor acoplado a proteína G, que es los más frecuentes y los más abundantes. Generan la presencia de generan ciertas reacciones enzimáticas, en este caso con GTP, y aumentan la producción o la actividad de otra enzima como la adenilciclasa para la producción de un segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico. Esa AMP cíclico a la vez interactúa con otra enzima que es la proteína quinasa o los activadores de proteína quinasa, y eso es lo que genera la actividad o genera la actividad enzimática sobre sustratos y productos para realizar la acción a la cual fue destinada o por la cual se secretó inicialmente la ACTH o la hormona que llegó al receptor. La señal de transducción es el proceso por el cual el mensaje es comunicado a la célula, que es dependiente del receptor, en este caso transmembrana para hormonas hidrosolubles, y es dependiente también del receptor del acoplamiento de la hormona, y dependiente también de la cantidad de enzimas o los pasos intermedios antes de la producción del segundo mensajero. El segundo mensajero es el elemento que activa una enzima intracelular para realizar la actividad biológica. Los segundos mensajeros, entonces, ya de manera más explícita, están aquí. Prácticamente encontramos al AMP cíclico, al GMP cíclico, calcio, diacilglicerol y fosfatidilinositol 3, lo que es la tirosina quinasa o los JAK-STAT. Para cada uno es diferente para cada tipo de hormona. Ahora, no vamos a ver todos, vamos a enfocarnos ya que vemos las hormonas que van a ver o que vamos a encontrar en ciertas situaciones patológicas. Ahí sí es importante porque ahí sí nos vamos a enfocar en qué tipo de segundo mensajero es el que está excesivamente producido o qué segundo mensajero está inhibido. En el caso de los receptores intracelulares, en esta imagen tenemos ahí, si se fijan en el lado izquierdo, un receptor de hormonas tiroideas. Prácticamente el receptor de hormonas tiroideas se encuentra a nivel de núcleo. El receptor se encuentra a este nivel y una vez que interactúa con la hormona tiroidea prácticamente genera transcripción genética. Esa es una diferencia entre la capacidad que tienen las hormonas liposolubles, bueno, en este caso las hormonas que son capaces de pasar la membrana lipídica o la membrana celular. Las hormonas esteroideas prácticamente también pasan la membrana lipídica, como habíamos visto, interactúan con complejos o con ciertos receptores, y al interactuar y formar un complejo entre la hormona y el receptor es cuando pasan al núcleo y generan su actividad, también generando transcripción genética. Eso es importante que lo recuerden. Entonces, las dos hormonas que generan transcripción genética propiamente son las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Aquí tenemos que para las hormonas esteroideas, glucocorticoides, andrógenos, estrógenos, vitamina D, ácido retinoico, principalmente la interacción es con transcripción genética, la producción de RNA mensajero, activación de ribosomas y producción de proteínas.
En esta otra imagen lo vamos a ver. Prácticamente llega la hormona liposoluble, tiene una proteína cargadora más frecuentemente y esa proteína cargadora o transportadora libera la hormona esteroidea. Aquí prácticamente encontramos que interactúa con un receptor citosólico o citoplasmático y es la manera de poder entrar directamente a nivel nuclear. Una vez que actúa a nivel nuclear, genera la presencia de un RNA mensajero y necesita la traducción de ese RNA mensajero a través del ribosoma para la producción de proteínas. Lo más importante es que el efecto de esa activación o esa transcripción genética es un efecto que dura de horas a días, mientras que para las hormonas liposolubles, que realmente lo que hicieron fue estimular un grupo enzimático para mejorar o incrementar velocidades o a realizar algunos cambios celulares, prácticamente el efecto es en minutos. Para las hormonas tiroideas prácticamente se encuentra su interacción con los llamados elementos de respuesta tiroidea o elementos nucleares de respuesta tiroidea, que es lo que veíamos que directamente la hormona tiroidea puede pasar a nivel nuclear, interactuar con su receptor y generar transcripción. Entonces, importante en esta imagen, las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas a la izquierda arriba interactúan con receptores nucleares. Recuerden que primero las hormonas esteroideas llegan al citosol y ahí está su receptor y después es capaz de entrar al núcleo y generan la síntesis de proteínas o enzimas en este caso. Mientras que para las hormonas peptídicas o hidrosolubles la interacción es con un receptor de membrana con la producción de un segundo mensajero y prácticamente esto genera la fosforilación o desfosforilación de ciertos grupos de proteínas, generando regulación enzimática, pero no regulando síntesis. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerden. Si yo quiero tener un efecto a largo plazo que dure mayor cantidad de tiempo, necesito inducir la síntesis de proteínas. Para eso utilizo las hormonas liposolubles. Si yo quiero tener un efecto de menor duración, pero de mayor actividad o de mayor velocidad en la actividad, utilizo una hormona hidrosoluble. Aquí en este cuadrito prácticamente mencionamos la diferencia entre una hormona liposoluble y una hidrosoluble. Habitualmente entonces para la liposoluble los receptores son citoplasmáticos o nucleares. Para las hidrosolubles son fuera o dentro de la membrana celular. Habitualmente, lo que les había comentado, prácticamente utilizamos segundos mensajeros para las hidrosolubles y una de las diferencias importantes está en esto del almacenamiento. Recuerden, las hormonas liposolubles o esteroideas se sintetizan cuando son necesarios. Las únicas que pueden ser guardadas, que tienen esta actividad, son las hormonas tiroideas, al estar en su mayor cantidad o su mayor proporción dentro de la tiroglobulina. Para las hormonas hidrosolubles son almacenamientos en vesículas porque utilizaban el aparato de Golgi, ¿sí? Y habitualmente pueden pasar o pueden estar de manera o en la forma química de una prohormona a una prehormona y prácticamente la liberación es a través de las vesículas, ¿sí? Entonces, hormona o prohormona y hormona activa. Vamos a encontrar diferentes elementos o diferentes formas químicas de esa misma hormona y va a necesitar en muchas ocasiones la activación de esa hormona a través de la utilización de péptidos. Una vez que se liberan a través de las vesículas, las hormonas hidrosolubles generan la hormona activa y pueden generar un péptido inactivo. ¿Ok? Más o menos. Otra de las características es que normalmente las hormonas hidrosolubles, en este caso, dice que habitualmente están disueltas en el plasma, no unidas a proteínas, y realmente, si se acuerdan, casi todas las que sí tienen los transportadores son las esteroideas y lo que es las hormonas tiroideas. Entonces, prácticamente las hormonas hidrosolubles, esa es una de sus características. Realmente no hay tantos transportadores, aunque sí se puede unir a albúmina la mayor parte de las veces, pero eso es lo que permite que una vez que lleguen a su tejido diana puedan ser asimilados, internalizados y habitualmente destruidos por la propia célula que recibió su actividad, o puedan ser destruidos a través de la cantidad de enzimas disueltas a nivel plasmático. Para las hormonas liposolubles, habitualmente necesitan de proteínas transportadoras y las únicas excepciones son los andrógenos adrenales.
Ahora fíjense bien, vida media. Para las hidrosolubles son minutos, para las liposolubles son horas o días. Principalmente esas son las diferencias que necesitan ustedes aprender dentro del curso de cada una de las hormonas. El control de la liberación hormonal prácticamente son tres controles. Mi control neuronal, que habitualmente lo hacemos a través de neuronas preganglionares, a través del sistema nervioso central genera ese control a través de neuronas preganglionares. El feedback, habitualmente de cada grupo o de cada perfil de la hormona o de cada tipo hormonal y de cada glándula, y el control por iones o nutrientes, es decir, que aumentó o que disminuyó de cierta sustancia para poder inducir la liberación de la hormona. Esos son los tres mecanismos más importantes que deben de aprender. El control neuronal es mucho más difícil, no se conoce del todo aún hoy en día, y los feedback negativos, que son los ejes hormonales, prácticamente ya casi todos son conocidos, aunque, vuelvo a repetir, se desconoce realmente cómo estos feedback pueden estar regularizados por el sistema nervioso central. El control neuronal, entonces, a nivel del sistema nervioso central, o el control neuronal, es a través del hipotálamo. El hipotálamo tiene diferentes tipos de relaciones con diferentes sistemas a nivel dentro del sistema nervioso central. Con el sistema límbico, con el tálamo, con el sistema sensitivo, con el sistema reticulador ascendente, etc. A través del hipotálamo, entonces, se regula la liberación de ciertas hormonas o hormonas liberadoras para que la hipófisis anterior libere otro grupo de hormonas, y el hipotálamo también genera el control sobre las hormonas liberadas por la hipófisis posterior. El hipotálamo tiene diferentes núcleos que tienen diferentes funciones. Recuerden que el hipotálamo es una estructura del sistema del diencéfalo, en este caso, que ayuda a mantener la homeostasis, genera el control autonómico endocrinológico del sistema límbico. Tenemos los núcleos laterales hipotalámicos, que son los núcleos o los centros de controles de la alimentación, lo que son los núcleos ventromediales, que son los centros de la saciedad, que eso lo veremos con detalle en obesidad, y otra serie de núcleos que tienen algunas actividades, lo que les comentaba hace rato, el núcleo supraquiasmático, que regula los ritmos circadianos y los ritmos diurnos, principalmente a través de la entrada de información a través de la retina y su interacción con el núcleo supraquiasmático y el quiasma óptico, y los núcleos supraópticos y paraventriculares, que tienen o están o se encuentra su función principalmente con la producción de oxitocina y hormona antidiurética. Los cuerpos mamilares prácticamente tienen que ver con el hipocampo y con el sistema límbico, y así cada uno de los núcleos va a tener diferentes funciones. La región anterior regula la temperatura. Si hay una lesión de esta región, hay hipertermia, y la región posterior también regula la temperatura, pero si se lesiona la región posterior del hipotálamo, normalmente tienen o hay una incapacidad de regular la temperatura tanto para subirla como para bajarla. Entonces, prácticamente diferentes áreas de núcleos hipotalámicos controlan diferentes funciones hipotalámicas. Lo importante aquí es recordar lo siguiente. Los diferentes núcleos los encontramos por arriba de la hipófisis, por arriba del tallo hipofisiario. Tienen diferentes relaciones con diferentes estructuras: tálamo, glándula pineal, cerebro o tallo cerebral en este caso, y prácticamente ya vimos algunas de las funciones más importantes. En el caso del hipotálamo, prácticamente lo podemos dividir de manera sencilla en los núcleos anteriores, medios y posteriores. Cada uno de esos núcleos va a tener diferentes funciones, y cada grupo de neuronas que forman estos núcleos va a tener interacción entre sí. Eso es importante. Aquí realmente es solamente recordarles de manera neuroanatómica cómo se hace la distribución de estos núcleos a nivel del hipotálamo, porque vamos a ver algunas patologías que pueden llegar a afectar el hipotálamo y afectan ciertos ejes y tienen ciertas manifestaciones endocrinológicas. Recordar aquí que todos los núcleos o grupos de células o neuronas a nivel del hipotálamo son los capaces de generar la liberación de factores liberadores. Todos esos núcleos, todas esas axones de esas neuronas
terminan realizando su secreción a nivel del sistema hipoficiario, en este caso de la arteria hipoficiaria superior, para poder llegar en este caso a la hipófisis y poder estimular la liberación de hormonas hipoficiarias tanto anteriores o estimular directamente a nivel de la hipófisis posterior la liberación de hormona antidiurética en este caso. Tipos de neuronas hipotalámicas que vamos a encontrar en todos los núcleos hipotalámicos prácticamente son dos, neuronas magnocelulares y parvicelulares. Las neuronas del lado derecho, que son las parvicelulares, son encargadas principalmente de la liberación de la mayor parte de todos los factores liberadores, que van a ir directamente a la hipófisis anterior a través del sistema portohipoficiario. Prácticamente las neuronas parvicelulares secretan sus contenido a través de llegar a través de todo a lo largo de todo su cuerpo axonal, de todo el cuerpo neuronal y los axones, perdón, hasta llegar a lo que es el sistema portohipoficiario, ya se alcanzan la hipófisis anterior para realizar su actividad. Mientras que las neuronas magnocelulares prácticamente tienen haces o porciones axonales más largas y son aquellas cuyos axones llegan directamente a la porción posterior de la hipófisis para la liberación o secreción completa de hormona antidiurética a través de utilizando el seno cavernoso para alcanzar circulación sistémica. Así tenemos pues esta imagen en la cual vemos de manera anterior aquellas neuronas parvicelulares que llegan en conjunto hacia un tejido de haz fibroso que se llama eminencia media, y ahí es ahí donde liberan su contenido a nivel del sistema portohipoficiario para alcanzar la hipófisis anterior. A nivel de la hipófisis anterior interactúan con los grupos celulares de la hipófisis anterior para la liberación de las hormonas hipoficiarias anteriores como prolactina, hormona de crecimiento, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, etc. Mientras que las neuronas magnocelulares prácticamente encontramos que sus axones son tan largos que son capaces de bajar a través del infundíbulo de la hipófisis para poder llegar a la neurohipófisis y realizar su secreción directa sobre la arteria hipoficiaria inferior. En este caso, bueno, no tanto la arteria, sino en este caso a través de la vena y formar parte del plexo cavernoso para poder llegar posteriormente a la circulación sistémica. Entonces, prácticamente el control neuronal hipotalámico es el control o realizar el control de la hipófisis. Prácticamente tenemos, como les había dicho, diferentes estructuras y el hipotálamo realmente se convertiría en el controlador absoluto cuando hablemos de patologías hipofisiarias endocrinológicas. Una vez que se afecta la hipófisis, pues obviamente el hipotálamo tampoco va a tener ciertas repercusiones que también valoraremos en cada una de las patologías. Imágenes para mostrar más o menos cómo es la liberación, cómo es el sistema de portohipoficiario, y lo más interesante aquí es el sistema de los senos venosos en los cuales son liberadas las hormonas hipoficiarias anteriores para posteriormente llegar a nivel de circulación sistémica y alcanzar los tejidos a los cuales va a generar su actividad. En esta imagen prácticamente vamos a aprendernos cuáles son los núcleos hipotalámicos de mayor importancia para la liberación de factores liberadores. Así, por ejemplo, para el núcleo preóptico o la región preóptica prácticamente tenemos la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas. Para el núcleo 4 tenemos la liberación tanto de dopamina como la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Para los núcleos paraventriculares prácticamente tenemos la liberación de hormonas liberadora de tiroxina, la somatostatina y la hormona liberadora de corticotropina. Todos estos o cada uno de estos núcleos tiene específicamente la función de formar estos factores liberadoras, que son hormonas polipeptídicas, recuérdenlo, llegan a través del sistema portohipoficiario a nivel de la hipófisis anterior y generan la actividad de producir una hormona hipoficiaria. Las hormonas en este sistema todas son hidrosolubles, Las hormonas hipotalámicas son sintetizadas en los cuerpos neuronales de neuronas parvicelulares, empacadas en vesículas y transportadas a través de los axones para ser almacenados y liberarlos en las placas terminales nerviosas. Normalmente la liberación es pulsátil.
¿sí? El único que cambia es el sistema tiroideo, que permite establecer. Otra de las características importantes es que esta liberación pulsátil de estos factores liberadores es lo que permite o previene la regulación a la baja de los receptores. Ok, entonces prácticamente la liberación pulsátil de la mayor parte de esas hormonas liberadoras, en este caso específicamente aquí nos menciona el ejemplo de la hormona liberadora de gonadotropina, es lo que permite el fenómeno que habíamos visto del dose regulation, y por eso es realmente de que existan estas liberaciones pulsátiles o cíclicas o a lo largo de los ciclos de sueño-vigilia o los ciclos de luz-oscuridad. El diferente nombre de los factores liberadores y prácticamente cada una de las hormonas a nivel secretadas a nivel de la hipófisis anterior que van a tener diferente nomenclatura. Lo importante es que ustedes todo esto ya lo conocen, solamente estamos haciendo un repaso rápido sobre algunas características que deben de quedar sumamente bien entendidas. Entonces, mis factores hipotalámicos, pulsátiles, hidrosolubles, polipeptídicos, prácticamente tienen efecto estimulante sobre grupos celulares a nivel de la hipófisis. Para la hipófisis tenemos diferentes grupos celulares de acuerdo al porcentaje que guardan dentro de la hipófisis para los somatotropos, que son el grupo celular más frecuente, y en algunos de esos grupos celulares el hipotálamo es capaz de ejercer un control tanto positivo o estimulador como un control negativo o inhibidor. Para los somatotropos, que son el mayor grupo o el grupo celular de mayor número, prácticamente tenemos una hormona estimulante de liberación de hormona de crecimiento y tenemos un mecanismo inhibidor a través de la liberación de somatostatina, que eso es importante porque son bases para medicamentos que vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de los tumores productores de hormona de crecimiento a nivel hipofisiario. Para los lactotropos prácticamente tenemos el mismo control, tanto inhibitorio como estimulante. La TRH, aunque realmente la TRH pertenecería al eje de la tiroides, prácticamente una TRH elevada es capaz de inducir la presencia o actividad o estimular la actividad de los lactotropos en la producción de prolactina. Normalmente el estímulo o el control hipotalámico es inhibitorio a través de la producción de dopamina a través del núcleo arcuato para los lactotropos. Pero es importante recordar estas situaciones en las cuales ciertos grupos o ciertas hormonas hipotalámicas son capaces de interactuar con ciertas células de la hipófisis para generar superactividad. Y esta imagen, que es la más importante también, esta sí es de cajón que se la aprendan, es todas las hormonas o los péptidos hipotalámicos, TRH, hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, CRH, etc., son o vienen empaquetados a través de los axones. Llegan a través de esa cintilla de axones que se llama eminencia media y llegan y es donde encontramos también el sistema portohipofisiario. Una vez que alcanzan el sistema portohipofisiario, prácticamente alcanzan la hipófisis anterior. La hipófisis anterior está formada por otros grupos de células que son los gonadotropos, los tirotropos, corticotropos, somatotropos, lactotropos, en diferentes porcentajes como vimos anteriormente. Cada una de ellos está o tiene acoplados proteínas G. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las hormonas peptídicas o hipotalámicas son hormonas hidrosolubles. Todas ellas tienen, o estos grupos celulares tienen estas proteínas G. Dependiendo de cuál es la hormona liberadora que interactúa con esa proteína G y cuál es el grupo celular, va a tener diferente actividad o presencia de segundos mensajeros. Así, por ejemplo, tenemos a los lactotropos, en el cual la dopamina tiene un efecto inhibitorio, por lo tanto lo que hace es disminuir la producción de dopamina al disminuir la actividad de la adenilciclasa y disminuir la entrada de calcio, aumenta la entrada de potasio, etc. ¿Sí? Ahora, cada una de las hormonas de la hipófisis anterior liberadas, TSH, LH, FSH, ACTH, son los que pueden interactuar con otro receptor de manera distinta. Aquí, por ejemplo, nos menciona que para la TSH, LH, FSH y la ACTH, que son también hormonas peptídicas, pues prácticamente va a tener que interactuar dentro de sus tejidos diana con también receptores acoplados a proteína G. Mientras que para la hormona de crecimiento, la GH, prácticamente interactúan con los receptores de citosina
que son los que tienen actividad JAK-STAT. Lo mismo para la dopamina. Lo interesante aquí es que en los primeros temas vamos a hablar de algunos tumores. Los tumores más frecuentes hipoficiarios, que son el lactotropo y que son, perdón, el prolactinoma, que son tumores derivados de los lactotropos, y los tumores productores de hormona de crecimiento con la acromegalia consecuente, que son tumores derivados de los somatotropos y tienen mucho que ver con el tipo de receptor de citosina acoplado para que haga su actividad y genere las manifestaciones clínicas. Entonces, de cajón, este cuadrito es algo que deben de tener en mente cada vez que hablemos de alguno de los ejes hipotálamos hipoficiarios. Esa es otra clasificación bioquímica, prácticamente es redundar en lo mismo, realmente no tiene mucho que ver. Las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipoficiarias, recuerden, no deben de confundirlas, cada uno tiene diferentes actividades bioquímicamente, son parecidas sí, pero tienen diferentes sustratos o receptores sobre cuáles actuar. Este es otra parte de texto para que puedan ustedes volver a revisar algunas características de estas hormonas hipotalámicas e hipoficiarias. Lo importante es que tenemos diferentes, dentro de los mismos ejes hipotalámicos hipoficiarios tenemos efectos estimulatorios y efectos inhibitorios. Aquí en el cuadrito verde traté de que fuera más sencillo, son los efectos o las sustancias u hormonas inhibitorias en este eje hipotalámico hipoficiario. Prácticamente la somatostatina, la sustancia P y la dopamina son sustancias que pueden funcionar como neurotransmisores también, que son capaces de funcionar como hormonas neurotransmisores y que tienen un efecto inhibitorio sobre la actividad o funcionamiento de la hipófisis anterior. Así es más fácil entenderlo y más fácilmente estudiarlo. En esta otra imagen pues vemos otra vez lo que es el sistema portohipoficiario, los llamados sinusoides en los cuales va a terminar cayendo o recibiendo lo que son las hormonas hipoficiarias anteriores y la llegada a través de ellos de las hormonas a nivel sistémico. Una vez que alcanzan a nivel sistémico lo hacen con este recorrido. Se liberan las hormonas hipoficiarias anteriores o posteriores a través o llegan a los sinusoides. Esos sinusoides forman parte de los llamados senos cavernosos y a través del seno cavernoso pueden incluir el recorrido a través del seno petroso inferior o superior para alcanzar las venas yugulares o las venas magnas. Entonces prácticamente es el recorrido que debe seguir todas las hormonas que son liberadas del sistema hipotálamo hipoficiario, hipófisis anterior, hipófisis posterior, para poder llegar directamente al tejido donde va a realizar actividad. Entonces es importante que lo recuerden, sobre todo porque vamos a ver que existen algunas técnicas especiales en las cuales tratamos de medir las hormonas directamente realizando un cateterismo sobre los senos petrosos. Eso lo veríamos específicamente para las situaciones de liberación de ACTH, por ejemplo. Algunas situaciones importantes antes de terminar este tema es determinar algunas funciones. Si mi hormona o mi grupo, mi tejido glandular está en hipofunción, normalmente en endocrinología es importante que ustedes recuerden que la hipofunción habitualmente casi siempre es derivada de una enfermedad autoinmune. Diabetes tipo 1, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison, etc. Casi siempre vamos a ver que existe una enfermedad autoinmune o un proceso inmunológico que destruyó esas hormonas. Esa es la relación que tiene con la inmunología la endocrinología. Si no es por este sistema, pueden ser tumores, hemorragias, infecciones. Prácticamente, casi siempre que vamos a evaluar un grupo o un tejido glandular que tiene hipofunción, prácticamente vamos a utilizar pruebas de estimulación para ver realmente si sigue funcionando o si sigue teniendo la capacidad de producir hormona. Si yo quiero valorar un estado de hiperfunción de un grupo de tejido glandular, prácticamente voy a utilizar las llamadas pruebas de supresión, es decir, qué sustancias o qué elementos generan la disminución de la hormona que se está produciendo en exceso. Todo eso lo vamos a ver específicamente ya que veamos cada una de las patologías.
Desórdenes secundarios o primarios que ustedes ya saben, los desórdenes primarios son los que afectan principalmente y están originados dentro de la glándula endocrinológica como tal. Y los desórdenes secundarios normalmente están habitualmente establecidos dentro de la hipófisis o dentro del hipotálamo. Importante recordar que cuando una glándula endocrina no recibe un estímulo normal, eso genera normalmente atrofia. ¿Sí? Esa atrofia puede ser en una primera fase reversible, pero posteriormente puede ser irreversible. ¿Sí? En el caso de una sobreestimulación de un tejido endocrinológico, eso genera proliferación e hipertrofia, junto con la sobreproducción de hormonas. Entonces, es importante que cada uno de los ejes que ustedes aprendieron los vuelvan a recordar porque los vamos a seguir utilizando. Y es importante que la mayor parte de las glándulas endocrinológicas también pueden sufrir de expansiones monoclonales para la producción de tumores. Eso es importante que ustedes lo recuerden. Ya por último, las pruebas diagnósticas prácticamente utilizamos lo que son todos los inmunoensayos. Y lo importante aquí es recordar que utilizamos RIA, IRMA y ELISA. RIA es radioinmunoensayo, enzima inmunoensayo como la ELISA, que son para medir hormonas, utilizando anticuerpos y estableciendo su radiomarcación y leyendo esos anticuerpos que están unidos a las hormonas a través de radioisótopos. Prácticamente lo más importante es que recuerden ustedes que estas mediciones a través de las hormonas, a través de estas técnicas inmunológicas de laboratorio, prácticamente informan sobre el nivel sérico de la hormona en ese tiempo específico. Eso es una característica. Si es una hormona que tiene demasiados ciclos pulsátiles, es muy difícil tomar en cuenta la medición en el momento en que yo tome la muestra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que puede ser liberada en mayor cantidad en otros sitios o en otros horarios durante el día. La prueba de IRMA, que es la inmunradiométrica, utilizan realmente la diferencia entre cada una de estas es que utilizan mayor cantidad de anticuerpos, no solamente uno, y eso los hacen con mayor especificidad, pero realmente es algo que prácticamente correspondería en este caso al capítulo que ustedes vieron de fisiología, en el hecho de poder saber, más bien de inmunología, en el hecho de poder saber las características o la base científica de alguna de las pruebas utilizadas para la medición o de las pruebas utilizando técnicas inmunológicas. La ELISA, en este caso, que es que mide la unión de anticuerpos marcados con enzimas que reaccionan con una hormona, presenta una reacción de color que es medido por un espectrofotómetro. Entonces, prácticamente aquí la enseñanza o el recordatorio es que utilizo mis pruebas de inmunoradiodiagnóstico para poder establecer la medición o los niveles séricos de un grupo hormonal, estableciéndose que solamente estoy generando la medición de esa hormona en el tiempo en el que pude hacer la prueba. Entonces, los análisis plasmáticos proporcionan información en el tiempo de la prueba solamente y no reflejan la secreción total de las hormonas. Cuando la hormona o la secreción de la hormona es episódica, una simple muestra puede reflejar un pico y puede establecer una hiperfunción errónea. O puede, por el contrario, decir, sabes que está muy baja, pero es un nadir erróneo por hipofunción. ¿Sí? Prácticamente la secreción pulsátil diurna o variación cíclica debe ser evaluada siempre que mandemos pedir alguna de estas técnicas de inmunoradiodiagnóstico para medir el nivel hormonal. Por lo tanto, van a ver que no siempre medimos o no siempre pedimos el nivel hormonal en algunas enfermedades porque sabemos que no nos va a dar o no se va a reflejar de manera correcta al momento de medirlo. Es cuando utilizamos las llamadas muestras o las llamadas pruebas de estimulación o de supresión, que les vuelvo a repetir, veremos cada una de ellas de manera individual al momento de valorar la patología. Las pruebas urinarias prácticamente miden la cantidad de hormonas urinarias y metabolitos en un lapso de 24 horas. Normalmente medimos esas hormonas, pero casi siempre son metabolitos de esas hormonas. Y la única ventaja es que evita tomar la muestra de sangre. También vamos a ver que no todas las enfermedades medimos ciertas sustancias en orina, solamente en algunos tipos, como sería síndrome de Cushing o en el caso de la sospecha de onfocromocitoma.
prácticamente serían otras maneras diagnósticas laboratoriales que podemos tener para corroborar un diagnóstico. El análisis de orina prácticamente requerimos casi siempre la recolección de orina de 24 horas. Pruebas de estimulación se usan cuando la hipofunción de una glándula endocrina es sospechada, mientras las pruebas de supresión lo utilizamos cuando una glándula endocrina está hiperfuncionando. No responde a un mecanismo de feedback negativo principalmente. Y por último, el breve recordatorio de hormonas hipoficiarias, que prácticamente es lo que les comentaba dentro de la plática que les voy a enviar. Viene esto para que lo revisen. Ahora, cada uno de estos ejes hipotálamos hipoficiarios los vamos a ver por separado al ir viendo esta patología hipoficiaria. Entonces, hasta aquí sería esta plática. Importante aquí que recuerdan ustedes las características de las hormonas hidro y liposolubles. Es importante también que recuerden cuáles son las principales hormonas que pertenecen a este grupo o a esta clasificación, cómo actúan o cuál es su mecanismo al momento de interactuar con receptores. Y la otra situación es recordar los núcleos o a nivel hipotalámico cuáles son principalmente los núcleos encargados de liberar los factores liberadores hipoficiarios y de cómo realmente es la interacción con la proteína G a nivel de las células que forman la hipófisis anterior principalmente. Eso es lo más importante que deben de aprender de esta primer plática.